Mira, yo creo que cuando tu seguridad, tu integridad y tu vida están de por medio, sí te puedes poner como una bestia. Uh-huh. Cuando estas tres cosas están en juego con tus hijos, sí, no hay ningún problema. Pero por lo demás, necesitas aprender a controlar mucho tus reacciones. Sí. Muchísimo, porque está en juego la relación. Y porque si la relación es buena, él te va a querer hacer caso. Sí. Sin duda, te va a seguir. Creciendo con Ana María Aristi. Ana, bienvenida a Creciendo, un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola Germán, el gusto es mío y súper emocionada, la verdad. Padrísimo. Pues fíjate que en Creciendo nos enfocamos al tema de balance entre mente, cuerpo y espíritu. Sí. ¿No? La parte de mente y espíritu pues está muy interlazada con el tema de las emociones, evidentemente. Y aquí en el podcast hemos platicado mucho pues, de herramientas de sanarse a uno mismo, de las relaciones que tenemos con nosotros mismos, de la relación que tenemos con nuestra pareja, pero no hemos hablado de la relación con nuestros hijos y particularmente con los adolescentes, ¿no? Ok. Y pues se me hace sumamente interesante, pues evidentemente tu expertise, ¿no? Que te especializas en el tema de los adolescentes y yo creo que es sumamente valioso, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente podría opinar que la familia es lo más importante, ¿no? Por lo menos es lo que decimos. Yo creo que definitivamente la familia es lo más importante. Y pues para estar en balance con uno mismo, pues parte esencial es que estés bien con la gente que es cercana a uno, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que pues, uno se casa, tiene hijos, van creciendo y pues no hay una regla fija de cómo educar a tus hijos, ¿no? Vas aprendiendo sobre la marcha y pues a cada quien le toca pues como le fue en la feria. Y curiosamente aparte con cada hijo es diferente, ¿no? Uno piensa, o por lo menos piensa que los educa igual. Sí. Y de repente uno tiene una personalidad, otro tiene otra personalidad. Y bueno, pues es la dinámica que tienen también con los mismos hermanos, ¿no? Sí. Me gustaría empezar por preguntarte por qué te clavaste de fondo al tema de los adolescentes. Entiendo que tú tenías una relación algo complicada con tus hijos en la adolescencia. Sí. Y de ahí parte. Platícame el momento en el cual dijiste, me tengo que especializar en esto o tengo que aprender más al respecto. Ok, ya vamos a empezar con problemas, Germán. Nadie me había hecho esa pregunta. Eso está padrísimo, la verdad. Pues mira, yo toda la vida lo que quería era casarme, ¿no? Yo sí dije, yo me quiero casar, quiero tener una familia. Para mí era como muy importante esa parte. Sin embargo, la verdad es que era casarme, pero mi pensamiento llegaba hasta ahí. Era, bueno, voy a tener hijos, pero pues porque es lo que sigue. Claro. Pero nunca... Es un poquito como el típico, ¿no? Tienes una novia o un novio y ya llevas X tiempo, llegas a tal edad que se empieza a casar todo el mundo y ¿para cuándo se casan? Exacto. ¿No? Y de repente ya te casas y ¿para cuándo los hijos? ¿Para cuándo los hijos? Y así es. Exacto, exacto. Entonces, yo nunca me he hecho los cuestionamientos que hoy se está haciendo la juventud sobre tener un hijo. Yo sabía que eso iba a llegar y que la iba yo a pasar muy bien. Eso pensé, ¿ok? Y resulta que cuando tuve hijos, me fui a vivir a Mérida, Yucatán. Allá estuve viviendo un año y solía ir como todas las vacaciones desde que mis dos hijos eran muy chiquitos. Y un día los vi corriendo a los dos así en la playa y viví como un momento de iluminación porque dije, qué horrible. Yo como a la hora que ellos comen, duermo a la hora que ellos duermen, estoy despierta cuando ellos están despiertos y vivo agotada y no sé qué voy a hacer porque aparte estos niños son el sentido de mi vida, ¿no? Todo lo que hago tiene que ver con los temas de los dos.
Y dije, si mi vida 24/7 son ellos, ¿qué va a pasar el día que se les ocurra la maravillosa idea de que se quieren ir de mi casa? Ujú. Y yo dije, yo me voy a morir. No va a haber manera. Yo creo que voy a ponerles un grillete en el tobillo, Ajá. los voy a amarrar a una columna en mi casa y de aquí no salen. Y me empezó a dar mucho miedo, porque ahí me cayó el 20 de que mi proyecto de vida eran mi marido y mis hijos. Ujú. Y dije, no, yo tengo que encontrar algo que me apasione muchísimo. Y eran chiquitos. Tenían, Ana Fer y Rodrigo se llevan 1 año, 11 meses. Ujú. Y la verdad es que sí, los dos eran bebecitos, Ok. se llevaban muy poquito tiempo y estaban muy chiquitos. Entonces dije, yo tengo que hacer algo de mi vida, porque si no, me voy. No, es como si de pronto, y sí fue como un momento muy especial, como si de pronto hubiera visto en un flash mi vida a futuro. Ok. Y nos regresamos a México y yo digo, yo tengo que estudiar ahora sí algo que realmente me guste, porque yo estudié administración de empresas turísticas. Ujú. Y de ahí dije, no, yo voy a estudiar psicología, Ok. porque creo que más que nada lo necesito, ¿no? Porque yo sí era una verdadera bruja. Ujú. Me ponía de malas por todo, me molestaba por todo, vivía agotada, cansada. El papá de los niños decía, vámonos de fiesta, y yo decía, sí, pero a las 12 se acaba, se deshace la carroza, o sea, nos Sí, convertimos sí. en calabaza. Yo a las 12, a partir del dedo gordo de la uña del pie, me empiezo a franelar. O sea que yo a las 12 tengo que estar en mi cama. O sea, la verdad, no padre, Ujú. ¿no? Ana Fernanda y Rodrigo empiezan a crecer y yo cada vez me empiezo a llevar peor con ellos, Ok. ¿no? Sí, el matrimonio creo que sufre muchos cambios, pero mi relación con ellos no era nada bonita. Y eso era, o sea, porque tú de alguna forma no te sentías plena con lo que estabas haciendo. ¿Es como lo interpretas? Sí, yo creo que no me sentía plena, era muy cansado. Mis hijos tuvieron o tienen un papá maravilloso, súper divertido. Él los cuidaba a toda hora. La verdad es que él sí entró mucho tiempo al quite, pero yo era como estar como muy frustrada y como que decía yo, no, es que esto de ser mamá yo creo que no era para mí y ya, ¿no? Aparte esto lo he hablado con mis hijos, no creas que no. Ajá. Pero sí fue como esta parte de decir, ¿y ahora qué hago? Entonces, a la hora que me empiezo a dar cuenta que necesito hacer algo que me apasione, es cuando empiezo a estudiar psicología. Ujú. Y un momento clave en la relación con mis hijos es cuando en una ocasión Ana tiene la suerte de irse a estudiar al extranjero 1 año, cuando tenía, creo que eran 14 años, ¿no? Y entonces ella empezó a buscar, estaba súper emocionada, le encantaba la idea de irse y se movía solita. Y resulta que un día se sienta y me dice, mamá, es que estoy feliz, mamá, estoy tan emocionada, tú no sabes, pero es que hay algo en especial que me hace muy feliz de irme a estudiar fuera. Y yo toda emocionada, ya sabes, mi vida, ¿qué es lo que te emociona tanto? De no estar contigo. Me dice que no te voy a ver en 1 año. Y yo sí dije, Dios, ¿qué es esto? O sea, ¿tan mal estamos? Ujú. Y en ese momento tú pensarás, lloré, me deprimí. No, al contrario. O sea, en ese momento me volteé y le dije, ay, cielo. Le dije, mira, te recomiendo que vayas, busques un diccionario y busques la palabra reciprocidad. Ajá. Y ahí, es que aparte la pobrecita, ¿no? Regresa con el diccionario, ¿no? Y dice, o sea, ¿tú sientes lo mismo que yo? Le dije, sí, en efecto, fíjate, lo mismito que tú. Y dije, no puede ser. O sea, si así estamos a los 14, ¿qué va a pasar a los 18? Sí. ¿No? Nos vamos a perder en el camino. Ujú. Y a partir de ese momento decido empezar a hacer cambios fuertísimos en mí, Ujú. porque ahí sí yo sí estaba convencida que el problema era yo, no ella. ¿Cuando ella ya estaba fuera o todavía no se había ido? Fíjate que cuando ella se va, yo sí me asusto mucho. Ujú.
sobre todo porque te soy honestísima, no la extrañaba nada, ¿eh? Ujú. Nada. Es que fíjate que ahorita que estás comentando y con lo que empezamos, ¿no? De que pues de alguna forma creces y pues es el deber ser, ¿no? A lo que estás acostumbrado o la parte de la educación o lo que vemos en la sociedad de cuál es el siguiente paso, ¿no? Sí. O sea, dices, pues te casas, o sea, tienes una relación con tus papás y de alguna forma, oye, bueno, pues tienes que estudiar y después tienes que tener una carrera para tener un trabajo. Antes, ahorita yo creo que más hay igualdad de educación, digo, no en todos los casos, pero un poco más que antes, Sí. entre el hombre y la mujer, de también a la mujer, pues exigirle que tiene que estudiar para que pueda trabajar y para que pueda ser independiente, ¿no? Claro. Pero antes era más como costumbre de, no, pues al hombre le tengo que exigir mucho más, pues, para que tenga un trabajo, para que pueda mantener a su familia, Sí. y la hija, pues que sea una buena mujer y que pueda educar bien a sus hijos, ¿no? O sea, Claro. era como Sí. el común denominador, entonces vas creyendo con esa ideología que ese es el deber ser, ¿no? Claro. Y pues de repente te encuentras con que mucho pasa, ¿no? O sea, de estos patrones, que el hombre pues es el proveedor, que no se involucra tanto en la educación de los hijos, más Claro. que cuando tiene que dar el manotazo. Ujú. Y la mujer pues es la que educa, la que tiene que ver. Y en términos de éxito, el hombre, si le va bien en el trabajo, pues es exitoso y que provee por su familia. Claro. Y la mujer exitosa es la que sus hijos salieron de maravilla. Exactamente. Pero en el Inter, pues resulta mucho, parte de lo que estás comentando de tu historia, me resuena cuando yo era chico, mis papás, pues yo la verdad como que en la forma en la que vivíamos y demás, yo decía, pues somos la familia perfecta, ¿no? Mi hermana y mis papás, o sea, como que todos nos llevamos bien, nos dicen los pollitos, entonces ya sabes, es derrame de miel, Sí. mucho cariño y todo, pero viendo en retrospectiva, pues te vas dando cuenta de ciertas cosas que pues no necesariamente era lo ideal. Claro. A ver, no me malinterpretes, yo siento, o sea, yo fui un niño feliz, ¿no? Ajá. Pero ya después patrones que tú copias de lo que viste en tu casa, en ese momento núcleo, Claro. empiezas a repetir ciertas cosas que no necesariamente era lo mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, con mi papá, pues muy chambeador, trabajando, esto y demás, y el fin de semana al club, ¿no? Al golf, Claro. al tenis, esto. Entonces, pues, yo me iba con mi papá al club y pues, yo ni por aquí de decir, oye, pues mi mamá se quedó sola, ¿no? Claro, O mi no lo hermana. piensas. Y mi mamá por muchos años estuvo en búsqueda, pues igual, ¿no? O sea, de ciertas cosas, se metió a cursos de historia, de esto, del otro, hasta que finalmente se metió al budismo y fue una cosa increíble para ella porque Wow. encontró un camino que la llenó mucho, pero siento yo que de alguna forma también era parte como de llenar un poquito Sí. parte del vacío de lo que tenía, ¿no? Sí. Y la verdad es de conmigo, previo a eso, mi mamá conmigo pues, siempre hubo una química brutal, pero con mi hermana, Nada. o sea, era... Y digo, con mi papá yo la llevaba muy bien y todo, pero bueno, pues, mi papá, o sea, a la fecha, ¿no? O sea, ve a mi hermana y se le cae la baba, ¿no? Sí, claro. Pero ya después te vas dando cuenta que pues, tú quieres hacer de alguna forma distintas las cosas cuando te das Claro. cuenta que no necesariamente Claro. es el ideal, ¿no? Pero entiendo perfecto lo Sí. que dices y cómo te sentías, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ahí, es que en esto que dices es muy cierto. ¿Qué tanto como mamás tenemos un sentido de vida que no sean tus hijos? Ujú. Porque te voy a decir algo. Yo cuando más lo vivo hoy es hoy. Yo sabía que esta crisis iba a venir. La crisis de la mitad de la vida, cuando tus hijos se van. Digo, porque te puedo decir que Ana no la extrañaba, que si se van de viaje no soy muy de extrañarlos, ¿no? Hoy te puedo decir que sin ellos me muero, Sí. ¿no? Hoy
100% de lo que respiro es por la relación que he generado con ellos, que nos llevamos increíble y que hoy sí te digo que sin mis hijos mi vida no hubiera sido como el motor de todo lo que me ha llevado a hacer, Sí. ¿no? Pero en esa época no era fácil. Gracias a Dios, a las 2 semanas Ana me habla y me dice, te lo suplico, regrésame a México. No puedo. O sea, no me gusta la compañera de cuarto, abren una sopa china que huele horrible. Mamá, te lo suplico. Y yo ahí sí dije, no, de aquí soy, ¿no? Ahora sí la venganza. Y me decía, bueno, ok, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hablar, yo tengo receso de 7 a 7:30, nos conectamos por Skype. Y yo decía, ok, va. Y ahí mi relación empezó a cambiar. A la distancia, viéndonos desde otro lugar, sin ser la mamá que regañaba y que juzgaba todo el tiempo, sino la que quería saber, la que se interesaba por ella. Y ahí fue donde dije, esto tiene que cambiar. Claro. ¿No? Sí. Al mismo tiempo, sucedió que yo me estaba divorciando, entonces también la situación estaba un poquito difícil. Y cuando que estudié psicoterapia Gestalt, estudio la especialidad de adolescencia, sobre todo por llevarme bien con mis hijos, que ese era mi principal motor. Y ahí es en donde me dicen, tienes que tener 6 pacientes adolescentes, por lo menos 12 sesiones de servicio social y no cobrar. Y yo dije, no, sobre mi cadáver, no hay manera. O sea, les tengo pavor. Van a ser ojos de huevo cocido, manipuladores, mentirosos, chantajistas. Es como un suicidio entre 4 paredes. Ajá. No me hagan esto, ¿no? ¡Qué horror! Y después de eso dije, bueno, ok, va. Y en ese momento empiezo a dar sesiones a adolescentes y ahí sí entré en pánico. Porque empecé a escuchar las peores historias de terror que tú te puedas imaginar. O sea, La monja asesina, Chucky, Tiburón, cualquier película de terror no se comparaba con las historias que yo oía, ¿no? Mi primera paciente llegó a platicarme sobre su aborto, un aborto que había tenido, y entonces dije, no puede ser. Y ahí es donde me doy cuenta que los adolescentes empiezan a tenerme mucha confianza, a hablar mucho de ellos, y yo digo, no, yo no quiero esto para mí, porque yo lo que estoy haciendo, estoy sirviendo nada más como un obstáculo entre estos chavos y sus papás. Porque a mí me lo cuentan todo, a mí me hablan a las 3 de la mañana, pero a sus papás no. Y a partir de ahí creo un curso que se llama Cómo acompañar a tu adolescente y no morir en el intento. Sí. Porque si ya Ana, Fernanda y Rodrigo a mí han sido un reto para mí y ya empezábamos a llevar una relación increíble, dije, ok, lo que yo hice se lo tengo que enseñar a la gente para que no me manden a sus adolescentes a terapia, ¿no? Y que esto tan lindo que yo estoy disfrutando en la vida lo puedan tener otros papás. Entonces, de ahí nace el decir, pues ahora sí, me dedico de lleno a los adolescentes. Y ahorita vamos a profundizar más del tema y bueno, como te decía, yo tengo 5 hijos, ¿no? Ajá. Y con cada uno es diferente, ¿no? Y la relación que tienes con cada uno, pero sí el tema de la adolescencia es curioso, ¿no? Porque de alguna forma cuando son niños, como que ahí van y pues está muy particularmente Marcela, mi esposa, es súper organizada, ¿no? O sea, casi tiene el chart. Nos vamos de viaje, les deja un dibujo, ya ahorita ya no, pero les dejaba unos dibujos, ya sabes, de a dónde vamos a ir y demás, y en paralelo, en dónde van a estar y qué van a estar haciendo. Increíble. Y ya sabes, tiene todo súper organizado, ¿no? Ajá. Pero al mismo tiempo de eso es tan estructurada y tan estructurado todos los temas que pues también los niños como que pues ahí van flotando, ¿no? Okay. De alguna forma decir, pues todo está tan organizado que pues ni oportunidad para cuestionar, ¿no? Nada, claro. Pero cuando empiezan a entrar en la adolescencia, pues empieza ese estire y afloje, ¿no? De, oye, pues yo también tengo mi opinión, yo también quiero decir, y empiezan a ser Se te mueve el piso. como contreras, y entonces pues es parte de eso, ¿no? O sea, desde la negociación del que sí, que no, cómo estableces límites, pero hasta cuándo, cómo puedes tener una buena relación, pero que tampoco sea
mi cuate, ¿no? Claro. Entonces es bien difícil que ahorita, pues me gustaría profundizar en varios de estos temas, pero para empezar, me gustaría que me platiques, ya has mencionado del tanque emocional. O sea, Sí. ¿qué es el tanque emocional? ¿Cómo se llena el tanque emocional? Ok, para mí el tanque emocional se parece mucho, digamos, que a la autoestima. Pero a veces explicar la autoestima es un poco complicado. Es lo ideal o lo que siempre nos venden es que tu hijo tiene que tener una buena autoestima. Y para mí llenar su tanque emocional es mientras yo me sienta más aceptado, mientras me sienta más querido, más visto y más reconocido, mejor voy a estar. Y hoy estamos viviendo una época en donde no está siendo así, ¿no? Y no importa la edad que tengamos, pero yo sí creo que empieza en la adolescencia, es por sentirme mirado, reconocido y amado, voy a hacer cualquier cosa. Puedo estar en una relación tóxica, puedo aguantar lo que sea, me puedo poner en situaciones de riesgo por pertenecer con tal de lograr eso, ¿no? Sí. Y si tú lo haces en tu casa, si tú llenas ese tanque emocional, llenando esas 3 cosas que son tan importantes para ellos, puede ser que surja como mantequilla y que la relación sea mucho más armónica, mucho más cercana y el vínculo sea mucho más fuerte. Sí. ¿No? Es lo que te iba a preguntar, o sea, el vínculo, ¿no? Sí. O sea, tiene que existir ese vínculo y tienes que tener la atención pues, para tener ese vínculo, porque el vínculo lo van a tener contigo o con alguien más. Claro. Y puede ser contigo o puede ser con la novia o puede ser con el amigo. Y si resulta que pues la persona con la que tiene el vínculo pues no es la mejor influencia, claro, se complican las cosas, ¿no? Claro, porque aparte, mira, yo sí creo que esto es como la punta de un iceberg, ¿no? Los papás nos preocupamos muchísimo por si está fumando vape, que no vaya a consumir alcohol, que qué pasó con las relaciones sexuales, que se está cortando, que no se comunica. O sea, todos esos temas realmente nos abruman muchísimo. Pero tú ahí solamente estás viendo la punta del iceberg. A lo que necesitamos ir es a lo que está abajo. Y lo que está abajo es cómo es la relación con mis papás, cómo me comunico, cómo, si puedo escuchar o no puedo escuchar, y justo cómo lleno el tanque emocional y cómo mis papás se relacionan entre sí. Ahora, ¿cómo lleno el tanque emocional? Pues son 3 cosas muy facilitas, que son para mí como las de las épocas de las cavernas. Es como en serio, Ana, porque es mirada directa, atención concentrada y contacto físico. Nada más. No necesitas nada más. Y dices, Ana, ¿en serio si es de la época de las cavernas? No necesito hacer mucho. No, la verdad es que no. Es ponerte atención cuando me hablas y que yo no esté pensando en otra cosa, sino sí de verdad interesarme por lo que dices y mirarte mientras lo haces. Sí. Porque hoy estamos distraídos con tantas cosas que lo que menos estamos es estar presentes. Sí. Y en ese sentido, o sea, justamente el estar presente, ¿no? O sea, todo el mundo está de arriba para abajo, tienes 1000 cosas y como dices, el cochino celular y el WhatsApp y que si no, pues espérame y demás. Y, o sea, ¿qué significa estar presente? Porque también hay mucho del tema de, no, pues calidad contra cantidad. ¿No? También. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué tanto, no? O sea, tienes que estar X cantidad de tiempo o la calidad es la que importa en ese sentido, como dices, de tener el contacto, de estar poniendo atención y que los momentos que estés con tu hijo pues realmente sean también de calidad, ¿no? Pero supongo que también la cantidad importa, ¿no? Fíjate que, no sé si tú te acuerdas, pero en nuestra generación algo que se decía mucho era justo eso. Importa más la calidad que la cantidad. Yo te tengo malas noticias. Importan las 2 cosas por igual, cantidad y calidad, tristemente. Para los que
corremos todo el día, que estamos todos ocupados, ¿no? Pero sí es súper importante. Y tiene mucho que ver con el estar presente, es este punto donde se habla mucho hoy del aquí y el ahora. Y hay que vivir el aquí y el ahora. Pero ¿cómo vivo en el aquí y en el ahora? Y es aprender a manejar a nuestra mente, ahora sí que a tomar las riendas de nuestra mente, como para que si yo estoy contigo, no piense en nada más. Sí. Que no piense que ahorita cuando vaya yo a salir de aquí, voy entonces a tener esta actividad, pero ya se me ocurrió, porque si tú te fijas, tenemos un diálogo interno. Yo puedo estar escuchándote, pero al mismo tiempo estar escuchando mi diálogo interno. Sí. Eso nos genera muchísimo estrés. Lo ideal es que pudiéramos hacer el diálogo interno a un lado, lo sentamos aquí, que nos espere tantito, ¿no? Y de verdad yo estar aquí, viendo los gestos que haces, escuchando el tono de tu voz, interesándome por lo que dices. Y entonces sí estoy aquí, tanto que puede ser que de verdad se me olvide que la cantidad de preocupaciones y de cosas que tengo yo fuera de esto. Porque entonces en ese momento es como si entráramos en un impas hermosísimo. Nada me preocupa, estoy aquí, estoy contigo. Y eso es lo que muchas veces no hacemos con los adolescentes. Pero también, o sea, tampoco es tan fácil, y eso me refiero un poco al tema de las personalidades, ¿no? Yo te puedo comentar, haz de cuenta de mis hijos grandes. Aquí está Pau, una de ellas. Con Germán, pues la verdad es que el diálogo pues, era bastante más fácil. O sea, él solito le gustaba llegar y platicarte esto y demás. Y Pau, pues era así como de, ¿cómo te fue? ¿Bien? ¿No? Sí. ¿No? Mazo. Juan Pablo, mi hijo, igual, ¿no? O sea, de repente sí, y Marcela sí se sienta con él, hasta que más o menos, pero por tirabuzón, ¿no? O sea, para sacarle las cosas. Entonces, muchas veces, pues no es tan fácil, ¿no? Parte también del interés que puedan tener y en base a eso, pues, la relación que puedes tener, porque también como papá, pues muchas veces es el disco rayado, ¿no? Claro. Oye, fuiste a la fiesta vos. ¿Cómo te fue? Bien. ¿No? ¿Quiénes fueron? Tal, ¿no? ¿Y qué tal estuvo? Bien, ¿no? Entonces, claramente, pues no es como que parte el tema que quieran hablar, ¿no? Sí, no. Y de repente, pues sí, hay ocasiones como que sueltan un poco más y quieren platicar y hay un tema que les interesa, pero no es fácil porque no hay una receta secreta que digas, pues si le hago así, así es. Evidentemente estás diciendo, oye, bueno, si tienes el contacto, si estás poniendo atención, escuchas y estás realmente presente, ayuda. Sí. Pero si no hay también el quid pro quo de que del otro lado te platiquen, pues no está fácil. Te ¿no? la ponen muy complicada, ¿no? Sí. O el que es hiperactivo y que entonces porque tampoco te va a pelar mucho. Sí. Mira, yo ahí creo que lo que pasa es que es algo que nosotros modelamos, Germán. Cuando ellos llegan del colegio o cuando tú quieres saber algo de ellos, prácticamente lo hacemos como si estuviéramos en un bombardeo, ¿no? Y es, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste la tarea? ¿Entregaste lo que tenías que entregar? ¿Con quién jugaste en el recreo? ¿Cómo te fue? ¿Cuánto te sacaste en el examen? ¿Trajiste todo lo que tienes que...? Llega un momento en donde el chavo dice, ahorita menos. Y luego lo recoges de una fiesta, ¿no? Sí. ¿Había papás? No había papás. ¿Dieron alcohol? ¿Fumaste? ¿Sóplame? A ver, ¿no traes por ahí un vape? ¿Cómo te fue? ¿Con quién bailaste? ¿Bailaron? ¿No bailaron? ¿Había música? Sí, ¿no? La Gestapo. ¿Fumaste? ¿Tomaste? ¿Te drogaste? Casi. Y sí, es como la Gestapo, sí. ¿no? Y no funciona así. Porque, claro, nosotros nos preguntan y también lo que hacemos es bien, mal, X, regulis, mazo, ash, lo mismo, igual. Es que yo creo que hay momentos, ¿no? Ajá. O sea, a mí me pasa, vas a pensar que es así como un poquito que decir no manches, o sea, neta le haces así, pero la verdad me funciona. A lo mejor no es lo ideal como dices de que pues, tienes que estar presente, pero me pasa inclusive con Marcela. Ajá. Vas al trabajo, llegas y demás, y
justo, ¿no? Como dices, llegas en la noche, me echo en mi sillón y, oye, vamos a ver el pendiente o el viaje o No, el este o el otro. please. Yo así como, no, por favor, ahorita no. Luego lo vemos, ¿no? Ajá. Entonces el luego. Y un día me dice Marcela, dame una cita. ¡Claro! Así, ¿no? Me dice, dame una cita. Entonces yo dije, perfecto. ¿no? Bien. Entonces agarro y digo, nos vamos a las 7 de la noche Ajá. a platicar del tema. Entonces ya lo tengo como organizado de ¡Qué decir, belleza! vamos a juntarnos a platicar ese tema en específico. O sea, no Claro. te estoy diciendo de que para platicarnos sea de una cita, pero es como cuando agarras y vas a cenar y entonces estás platicando y pues como que, no sé, platicas de los hijos, de tu relación, que si del viaje y demás, y pues es más chorcha. Sí. Y para estos temas específicos que tienes que poner atención, Ujú. a mí en lo personal me ha funcionado muy bien. Y lo mismo le hago a mis hijos. O sea, como agarrar y decir, oye, Juan Pablo me dice, oye, dame una cita para A ver tu platicar agenda, tal pa. tema, para ver tal tema. Y a mí, pues me funciona, ¿no? Habrá gente que dirá, no, bueno, pues eso está cañón, No, pero a mí me funciona. Yo creo que está maravilloso eso. Es que sí hay que agendarnos. En Sí. serio, porque aparte ya sé, mira, hoy creo que lo que no hacemos mucho es respetar los tiempos del otro. Ni Sí. los papás los de los adolescentes, ni los adolescentes los de los papás. Y mucho menos ya entre adultos. Si tú te fijas, si alguien quiere o necesita algo de ti, inmediatamente irrumpe. Sí. O te hablan no, y no saben si estás ocupado, si no estás ocupado. Sería maravilloso el poder decir, oye, ¿puedes hablar? En este momento, ¿tienes tiempo? ¿Estás disponible? Y bueno, Sí. eso hacerlo con un hijo, ¿cuándo? Si Sí. antes el que tenías que tocar la puerta de su cuarto nos parecía como, ¿cómo? Si es mi casa, Sí. ¿no? Y ahora imagínate preguntarle a un hijo, oye, mi vida, ¿podemos hablar? Rodrigo, que ahora está haciendo su tesis, me diría, no podemos hablar, gracias. ¿Sí? Sí, sí. Es como sí, hay que buscar momentos porque no estamos acostumbrados a respetar esa línea donde el otro nos pueda hacer caso. Si a ti, Marcela, te dice, oye, a ver, hagamos una cita, hasta se pone mejor. Sí. Igual, ok, sí, pero vámonos a cenar. Sí. Y ahí lo platicamos. Y ya sabes que es como si fuera una cita de negocios y hasta se pone divertido. No, oye, y a ver, y esto. Y toda tu atención está ahí, volviendo a la atención, ¿no? Sí, sí, sí. No en el día a día. Y ya después de que a lo mejor te echaste 1 hora, 2 horas de filosofada, bueno, pues entonces ahora sí puedes disfrutar Sí. y pasarla bien y no traes el pendiente, ¿no? No, y aparte, digo, en ese sentido, como pareja, a mí me funciona bastante en términos de comunicación con Marcela, mi esposa, que vamos a cenar pues, bastante seguido, ¿no? Ajá. Y justamente lo que estás diciendo, o sea, es como yo en particular, ya sabes, de las cosas que te preocupan, no nada más del día, ¿no? Como de las cosas que traes acumuladas, entonces lo sacas y pues del otro lado igual y entonces pues estás en sincronía, ¿no? Claro. Porque claro. de otra forma tienes una preocupación, pero llega el momento, ya sales a la casa, no quieres hablar del tema, No. pero te está preocupando eso y la otra persona a lo mejor dice, pues, ¿qué tiene, no? O Claro. así. Entonces, ya cuando estás en sincronía y sabes perfectamente qué está viviendo en el día a día la otra persona, pues es mucho mejor. Y al mismo tiempo eso, para ayudar a tus hijos y para estar en comunicación con tus hijos, pues igual. Porque Claro. así como te pasa a ti, y digo, ahorita, si quieres me puedes platicar más de la relación que tenías con tu esposo y en ese sentido cómo afectaba con los hijos, Sí. pues también resulta lo mismo, ¿no? O sea, me pasa con Marcela decir, híjoles, pues me tienes que echar la balona porque tienes que hablar con Juan Pablo, porque yo no puedo ser la mala, porque tú tienes también Claro, que participar y tú claro. también le tienes que decir. Y también quiero profundizar un poquito en ese tema. Es terapia gratis. Sí, aquí, claro. ¿no? Aprovechemos. Total, por- Marcela no va a ver esto, entonces no tenemos ningún problema. Sí, lo va a ver. Sí, yo sé. Pero pues sí, evidentemente en algunos casos pues hay diferencias de opiniones, ¿no? Sí. Quizá con los hijos en términos de autoridad de qué es lo que considera uno que es importante y a lo mejor en mi caso particular que
pues Marcela está más tiempo con ellos y que está encima de ellos y demás, pues hay ciertas cosas que a lo mejor yo no le doy tanta importancia, ¿no? Claro. Entonces tampoco quieres como que desgastarte, pero pues también dices, pues también tengo que cooperar, porque tampoco quiero meterme en broncas de este lado, ¿no? Por supuesto. Y aparte esto que nos cuentas, que está padrísimo, es imagínate cómo es el mundo interno del adolescente. Sí. Tú traes pendientes de chamba y de cosas, y el adolescente lo que trae es la niña que me gusta, el amigo que no me pela, la amiga que ahora se sintió, el que me está haciendo bullying en la escuela. O sea, su cabeza, y cuando llega con su papá y el papá es: mijita, ¿y cómo te fue? No quiero ni que me preguntes. Sí. Uh-huh. Sí. Entonces, claro, si hacemos este tipo de cosas, y sobre todo si lo hacemos cuando empiezan a ser adolescentes, Sí. porque yo creo que de verdad hay una línea. A mí me está tocando ahora ver muchos chavos ya que ya no son tan adolescentes, que están entre los 23 para arriba, y Sí. cuando tienen una mala relación con los papás, ya es como muy difícil Sí. a echar vuelta atrás, Sí. ¿no? Es que es bien complicado. O sea, digo, la realidad es que, o sea, yo lo veo porque no hay, volvemos a lo mismo, no hay una receta secreta, ¿no? Uh-huh. Porque la cultura anglosajona está muy hecha al que el niño vuele, Sí. ¿no? O sea, a los 18 años tú agarras y tomas tus cositas y te vas de la casa, ¿no? Y todos felices, ¿no? Porque el niño ya se quiere largar. ¿Y tú también? ¿Ya quieres que se vaya? Y ya ¿no? quieren que se vaya. Y eso los vuelve más, evidentemente los vuelve independientes, y en ese sentido luchan más por buscar el éxito sin la dependencia de los papás, ¿no? Claro. En Latinoamérica, particularmente hablando de México, que pues es lo que más vemos nosotros que estamos aquí, pero es mucho más arraigada la familia, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Para bien y para mal, ¿no? Sí. Porque la familia pues es muy importante, y pues los abuelos y que los tíos y que el este y el Uh-huh. otro. Entonces hay una complicidad en todos los sentidos, y el apoyo a los hijos, y por otro lado el compromiso de los hijos con los papás. Y como dicen, pues ni tanto queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que muchas veces en esos países que vuelan, Uh-huh. ya se acabó la relación. O sea, se Sí. convierte en la relación de cuando es Thanksgiving o Navidad. Nada más, ¿eh? Y tan, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. A mí me gusta mucho más el Sí. tema familiar, Sí. ¿no? El ser querido, el buscar a tus papás. Digo, Sí. evidentemente si la relación es Sí. buena, ¿no? Uh-huh. Pero con todo eso también genera muchas broncas, ¿no? Porque Sí. también la cultura y las costumbres de, pues, es tu familia y después tu pareja, Uh-huh. las costumbres de su familia, y Sí. entonces el compromiso que tienes con las dos familias, y todo eso, Uh-huh. si no lo sabes manejar bien tú de manera de buscar una independencia, Sí. entonces empieza a friccionar también la relación como pareja, y por ende pues en toda tu familia, ¿no? Claro, claro, por supuesto. A mí una frase que me gusta mucho es que el éxito de las personas o de las familias se mide cuando tus hijos ya crecieron y regresan a verte por gusto, no por necesidad, Sí. ¿no? Por eso esto que mencionas, de decir qué padre esta parte de la familia, nos juntamos, convivimos, compartimos, porque la relación es agradable. Ahí está el éxito. Ujú. Pero regresando al tema de los niños, yendo a la parte de la adolescencia, ¿no? Y justamente en ese momento donde se puede empezar a friccionar la Sí. relación, ¿no? Y yo creo que simplemente por el tema hormonal de crecimiento y demás, es una lucha por buscar empezar a tener esa independencia y de toma Sí. de decisiones, ¿no? Sí. Y como dices, pues viene antes de la adolescencia. O sea, Claro. Marcela, mi hija, la que Ujú. tiene 12 años, pues ya lo empieza a ver. O sea, Sí. poquito a poquito es preteen, Ujú. pero ya así como de, Hazte para allá. sí, un poquito, hasta el beso, ¿no? Ajá. Hasta el Ay, beso sí. así como Ese de... duele horrible. no, agárrame a besos, Sí, ¿no? sí, no sí. te No, quejes, papá, gracias. Sí.
Entonces hay... ¿no? Ajá, sí. Pero sí, o sea, ya de la regla de no, por qué me tengo que acostar ahorita, no? Claro. O sea, ¿por qué no en 15 minutos o media hora más? No, porque tal y tal. Sí. ¿No? Ya soy Pero grande. no, exacto. Y tengo 12, ya soy toda una adulta. Exactamente. Y muchas cosas que para uno, tú piensas que tú tienes la razón, que en muchos de los casos la tienes, pero ¿cómo empieza esa parte de negociación? O sea, ¿qué recomendaciones darías tú para empezar a tener ese diálogo con los hijos? Una de las cosas que ocurre, que aparte lo mencionaste hace ratito, es, vamos a suponer que esta es Marcela, ¿no? Que tiene 12. ¿Qué sucede? Una de las cosas que empieza a fracturar mucho la relación es que, claro, ellos quieren independencia porque están buscando su identidad. Para ellos eso es lo más importante. Y lo que no quieren es ser ni siquiera tu sucursal. O sea, yo ya quiero independizarme por completo. Entonces, esta niña dice, yo ya me quiero acostar a las 10 de la noche porque ya soy grande. Y una de las cosas es que si papá y mamá no están de acuerdo, ella va a ver quién de los dos es más flexible. Entonces, lo que hace es que dice, bueno, como mi papá trabaja mucho y lo voy a ver hasta tarde y llega tarde de trabajar, bueno, pues lo que voy a hacer es que voy a decir que puedo convivir con él. Ajá. Y mi mamá, que es tan estructurada, que lleva su cuadernito y su pizarrón de horarios y todo, que me va a mandar a dormir a las 8, pues lo que voy a hacer es que me voy a aliar con mi papá y yo sé que mi papá me va a dar chance de acostarme más tarde. No en mi caso, pero bueno. No en tu caso. ¿Por qué? Explícame. ¿Porque eres igual de estructurado que Marcela o porque te puedes provocar una bronca con Marcela? No, las dos. O sea, yo creo que de alguna forma, yo siempre digo, el no gana. El no gana, ¿no? O sea, si alguno de los dos, en lo que sea, no está de acuerdo, pues primero tenemos que estar nosotros en sincronía, como decir, pues no. Ya después nosotros podremos discutir de decir, oye, pues eso a lo mejor es too much y nos ponemos de acuerdo para fijar juntos la regla. Exacto. Porque si no estás junto... Maravilloso. Es que acabas de dar la solución, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si tú a Marcela... aquí a tu Marcela chiquita, le dices, órale, va, con quien no estás quedando nada bien es con tu pareja. Claro. Que tu pareja está primero que tu hija. Sí. ¿Qué sucede? Si ella se sale con la suya, va a empezar a manipular. Y papá lo que dice desde ahí es que yo sí tengo una buena relación. Sí, ¿ves? Tú eres una bruja. Entonces, ¿qué sucede? Hoy fue la ida a dormir, pero mañana... Marcela chiquita se va a mover con su mamá a lo que le convenga para que entonces aquí se genere otra vez otro conflicto. Sí. Sí. Entonces, claro, me alío con mi mamá en contra de mi papá. Y ese es un súper problema. Si la mayoría hiciéramos lo que tú y Marcela hacen, que es, a ver, la hora de dormir es a las 9:30 o a las 9, y el no es no, a esta niña no le queda de otra. Sí. Porque esta niña lo que está buscando es meterse aquí en la mitad de los dos y generar discordia. Sí. Y eso no ayuda. En cambio, si papá y mamá están atrás, papá y mamá son los que ponen las órdenes, son los que llevan el timón del barco, bueno, pues entonces los hijos no les queda de otra más que decir, pues ahí me quedo. Sí. Ahora, tú me preguntas que cómo hacemos en este sentido, porque es verdad, a ti un lunes te llevas a los niños al colegio un lunes y el martes ya no sabes a quién te regresaron. Dices, ¿qué es esto? O sea, los cambios hormonales de humor, de sentimientos, de emociones son abruptísimos. Dices, ¿qué pasó? Pero si yo me llevaba muy bien y la pasábamos increíble y de pronto no. Sí. Ok. Normalmente no nos enseñan a poner límites, porque lo que te dicen es, escoge tus batallas. Pero tú tienes que escoger 4 no negociables, solo 4. Sí. Nada más.
Y 4, mucha gente me pregunta, ¿cuáles son los 4 no negociables? Es que esos 4 yo no los establezco, los estableces tú. Sí. Y los estableces de acuerdo a tu humor. ¿Qué es lo que más te exaspera de tus hijos hoy en día? Y estamos hablando que si son 5, son 3, son 4, son 2, no es lo mismo para todos. Uh-huh. Porque Paulina no habla, pero Marcelita sí. Uh-huh. ¿No? Entonces, es esta parte donde dices, ok, ¿cuáles son para cada hijo esos 4 no negociables? Y yo elijo mi batalla de acuerdo a mi estado de ánimo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que en mi caso, a Rodrigo le encanta desvelarse. Y para mí, el que cuando era chiquito, ahorita ya no puedo hacerlo porque ya es un adulto. Pero cuando era chiquito era, a ver, tu no negociable es necesitas dormirte a más tardar a las 9 de la noche, sí o sí. Porque si no, eso a mí me ponía de muy mal humor. Sí. A mí. Si yo lo que quiero es cuidar más la relación que la norma, yo tengo que cuidar mi emocionalidad como papá o como mamá. Porque si no, voy diciendo, no dejes el plato afuera, acuéstate temprano, guarda tu ropa, haz la tarea. Y entonces parece que estamos jugando bingo o lotería y no hay una buena relación. Uh-huh. Si yo nada más me voy sobre 4 cosas que a mí me ponen de mal humor, las voy educando y desde ahí voy más trabajando la relación. Porque a la larga lo que quiero es que la norma se cumpla, pero porque nos llevamos bien. Sí. Ahora, ¿qué hacer, por ejemplo, ya cuando son adolescentes, ¿no? Ahora entro al de 16 años. Venga. ¿No? Pues que justamente, ¿no? Empiezan con el tema de las salidas, los amigos y demás, y pues igual, ¿no? Vas estableciendo límites, que se puede, que no, cuáles son los horarios. Y hay temas que son complejos, ¿no? En la sociedad que vivimos. Uh-huh. Particularmente, por ponerte un ejemplo, el tema del alcohol. Uh-huh. ¿No? A mí particularmente nosotros tuvimos una discusión que esto le dimos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, Marcela y yo, uh-huh. Porque de alguna forma como que decías, pues, a ver, el alcohol a la edad que tienen los adolescentes, pues, no debería de ser, porque no se ha desarrollado el cerebro al 100%, porque uh-huh. simplemente no debe de ser, ¿no? Uh-huh. Pero luego, por otro lado, dices, ¿para qué te haces güey? ¿No? O sea, uh-huh. todos, absolutamente todos, tomen, uh-huh. ¿no? Y el que me diga que no está mintiendo. Sí. Pero en ese sentido, entonces dices, oye, tienes que establecer ciertos límites, y a mí particularmente, porque dices, bueno, es que a lo mejor eres incongruente uh-huh. con tu forma de pensar y en la parte de los valores y permitir que eso sea cuando sabes que no está bien para tu hijo. Uh-huh. Pero luego dices, híjoles, pues es que si soy tan exigente uh-huh. en eso de decir, híjoles, tienes que llegar y oler y soplar aquí uh-huh. y demás, digo, a lo mejor puedo propiciar uh-huh. a que se meten drogas sí. por decir, pues es que la pastillita o el o lo que sea, no huele, uh-huh. entonces me voy a meter en esta cosa. Entonces, claro. Pones las cosas sobre la balanza. Y en nuestro caso, pues lo que agarras y decimos, yo le digo a Juan Pablo, a ver, a esta casa tienes que llegar perfecto. Así es. Perfecto, ¿no? Uh-huh. O sea, si tomaste esto, hazle como quieras, uh-huh. pero a esta casa tienes que llegar perfecto. Así como a mí me ves y demás, pues yo si voy a una comida, tomo vino y demás, claro. A mí no me ves borracho. No, ni me ves en las escaleras subiendo. Exacto. Así como que entonces, ya me perdí. Pues es lo mismo, uh-huh. ¿no? O sea, tiene que ser de la misma manera, ¿no? Sí. ¿Tú crees que ese tipo de cosas está bien? Sí. O sea, son congruentes, porque sí para nosotros, por ejemplo, de las cosas que dices, oye, no tengo pensadas las 4, ajá. ¿no? Pero por lo menos hay 2 sí. que sí son fundamentales. Una es evidentemente no drogas uh-huh. y otra no mentiras, ¿no? Okay. Y la parte de las mentiras es un tema de decir, pues tienes tus
3 segundos Ajá, de gracia. de decir, porque... Qué miedo. Porque si no, entonces sí te puede ir A ver, peor. pero ese me gusta, Germán. ¿Qué pasa? Ok, a ver, ¿cómo reaccionas tú cuando te dicen la verdad? A ver, va a haber una consecuencia, evidentemente, pero la consecuencia, si no es la verdad, va a ser mayor. Ok. Y dependiendo del caso, ¿no? También si es algo repetitivo o si es algo que dice, la regué, no es lo mismo que llegue y te digan, híjoles, hice esto y que nazca, a que lo caches Claro. o que salga por tirabuzón, pues es diferente, ¿no? Claro, es que ahí está el truco con las mentiras, ¿sí? Porque todo el mundo me dice, es que en mi casa está prohibido que mienta. Sí, pero tiene mucho que ver en cómo tú reaccionas, Sí. ¿sí? Porque el niño va a mentir obvio sí o sí, Sí. porque más vale pedir perdón que pedir permiso, si es que tú sobrereaccionas. Sí. Yo en mi casa era así. Si tú me dices la verdad, no va a haber bronca. Sí. Te prometo que no. Va a haber una consecuencia lógica natural que tiene que ser. Te voy a platicar una anécdota. Venga. Perdón que te No, interrumpa, cuenta, que es muy por buena. favor. Ya hace tiempo la platiqué también aquí en el podcast. Yo era como dinamita de chiquito, Me ¿no? puedo imaginar. Era Pancho López, te puedes imaginar. Entonces, una vez estamos en la casa, bueno, mi mamá le habla a mi papá Ajá. y le dice, oye, se robaron el coche del chofer. ¿Cómo que se robaron el coche? ¿Dónde estaba el chofer? No, pues aquí afuera estacionado, ¿no? Y entonces dice, ¿y ahí se robaron el coche enfrente de la casa? Sí. Dice, está muy raro, ¿no? Mi papá. Ajá. Y entonces dice, ¿dónde está Germán? Hijo, qué horrible. Dice, se fue a andar en bici. En a bici. ver, ve a ver si está el duplicado de las llaves, ¿no? Yo tenía 9 años. Ay, ya, Germán, Y entonces, ¿es en serio? Es en serio. Y entonces, pues, no estaba el duplicado de No las llaves, ¿no? puede ser. Y 9 entonces años. Le habla a mi mamá, bueno, le dice a mi mamá, a mi papá, pues no está el duplicado. Dice, bueno, cuando regrese Germán me hablas, ¿no? Y entonces, pues regresa a la casa. Y apareció el coche milagrosamente. Y de repente le habla a mi mamá, a mi papá, pues ya llegó Germán. ¿Ya llegó el coche? Sí, ya Sí, llegó ya. el coche. A ver, pásame a Germán. No me puede lo pasa. Y me dice, ¿te robaste el coche? No, ¿No? yo no me lo robé. Claro que sí, si no estaba, ya está. No, ¿No? yo no fui. Si me dices la verdad, no te voy a castigar. Bueno, sí fui yo. Claro, por supuesto. No. Bueno, sí fui yo. Es que ese es el chiste, ¿no? Y es como cuando te dicen la verdad es mucho más fácil. Sí, Pero claro, si me digas o lo que me digas, de todos modos te voy a regañar, no va por ahí. sí, Por eso cuando un hijo te dice, te puedo decir algo, pero no te enojas, él ya sabe que lo que hizo no está bien. sí. Pero te está entregando una pepita de oro. Ujú. ¿Qué necesitas hacer? Tener mucho cuidado. Porque si le dices, te voy a decir algo, pero no te enojas, no te puedes enojar. No hay manera. Porque ahí te estás ganando su confianza. Él te está poniendo a prueba. Sí. Sí, ahora también depende si es la primera vez o si ya es Claro. un tema repetitivo, Recurrente, ¿no? ¿no? Sí, porque no es lo mismo que sea la primera vez o siempre esta parte del diálogo, ¿no? Claro. Y yo creo que, digo, a menos de que sea algo que sí puede pasar de que te pongas como loco, ¿no? Sí. O sea, digo, con mis hijos chicos, o sea, de Juan Pablo para abajo, no nos ha pasado una cuestión tan crítica, pero pon tú con Germán me pasó cuando tenía 14 años, fue una fiesta y bueno, haz de cuenta que el exorcista llegó a su cuarto y vomitó, no estaba conmigo, yo estaba ya divorciado y con su mamá. Ok. Le digo, afortunadamente no estás conmigo. No, porque si no. Que también sabía, ¿eh? Yo creo que no se atrevía Claro. conmigo. Pero Claro. fue un tema y luego me dice, o sea, la fecha, dice, me pesó mucho porque yo le eché un rollo de qué decepción y ya sabes, Ajá. y le pegó cañón, ¿Ves? o sea, el tema, pero todo mundo ha pasado por una Sí. situación similar, o sea, Sí, pero tú, mira, yo, todo claro. mundo, todos los que están aquí han pasado Todos, por y mira que hay una muchos situación aquí. similar, ¿no? Mira, yo creo que cuando tu seguridad, tu integridad y tu vida están de por medio, sí te puedes poner como una bestia.
Ujú. Cuando estas tres cosas están en juego con tus hijos, sí, no hay ningún problema. Pero por lo demás, necesitas aprender a controlar mucho tus reacciones. Sí. Muchísimo, porque está en juego la relación. Y porque si la relación es buena, él te va a querer hacer caso. Sí. Sin duda, te va a seguir. O sea, yo creo que, a ver, si existen las reglas y saben las consecuencias, Ujú. ni modo. Claro. ¿no? O sea, hay una consecuencia y como es, mijito, te quiero mucho y demás, pero pues Pues esta la tienes no que puedes ir cumplir. a las fiestas por X tiempo. Exacto. Ahora, Y tan, no me tan. quiero escapar de lo que estabas comentando del alcohol. Ujú. Yo sí creo que satanizarlo o hacerlo completamente prohibido no es lo correcto. Ujú. Porque entonces a esta casa y huéleme y te hago la prueba y ahora vamos a que te la hagan en el hospital para ver si es cierto y me estás mintiendo y no eso. No. O sea, yo también soy mucho de la idea y yo lo que hice con ellos es lo que tú haces, ¿no? Es a esta casa tienes que llegar bien. Sí. No sé cómo le vas a hacer. No sé si vas a tomar una y luego agua y luego una, o no sé cómo le vas a hacer. Si quieres lo platicamos, ¿no? Pero aquí tienes que llegar bien. Nosotros aparte lo que hacemos es que, por ejemplo, Juan Pablo, ¿no? Va a una comida con sus amigos y después tiene una fiesta en la noche. Ajá. Tiene que hacer pit stop Aquí. antes de ir a la... para que... Ahora sí, para pase, checarlo. A para ver que cómo pase va, la para que- supervisión, Exacto. ¿no? Por ejemplo, esa es muy buena. O la otra también es la de las idas a dormir. A mí las idas a dormir siempre han sido un no negociable, Igual. ¿no? O sea, no porque no te veo llegar, no porque no sé si sí vas a dormir en esa casa o no, Ujú. porque no conozco a los papás. Sí. No sé si esta niña tiene un hermano, Ujú. no sé, o tiene una hermana, no por poner ninguna cosa con el género. Sí. Pero no conozco y yo necesito aparte verte, Sí. ¿no? Sí, nosotros igual. No pueden venir a dormir de una fiesta Ujú. alguien más, porque No. aparte es típico, ¿no? El cuate que se va a dormir a casa del otro, pues es cuando se porta fatal, Claro. porque sabe que no lo van a ver sus papás, Claro. ¿no? Y nosotros, a menos de que lo inviten a Valle de Bravo o algo Ujú. que es un viaje, pues es diferente y si conoce a los papás Pues y cómo son y también. todo está bien. Ujú. Pero aquí en México, esa sí es así, como dices, no es negociable. No es negociable, ¿no? Ujú. Ahora, queremos poner no negociables como muy que no mienta, que respete, que sea honrado. Esos son universales, esos tienen que ser. Yo me refiero a no negociables que hacen que yo me ponga de muy mal humor todos los días, Sí. ¿no? Sí. Que no haces tu cama, que no recoges la ropa, que los trastes están todos tirados, que no haces la tarea. Entonces, ir viendo cómo manejamos esos no negociables para que la relación no se desgaste, Sí. ¿no? Sí, como dices, pues establecer reglas, digo, porque a fin de cuentas, o sea, toda esta parte de los límites, también platicaba y lo hemos platicado con Juan Pablo, digo, ahorita menciono mucho a Juan Pablo porque justamente Juan es el Pablo, que no te está preocupes, es normal. No te en la, apures. Eso en la hacemos. adolescencia, pero pues la parte de los límites existen hasta con tu pareja, ¿no? Sí. O sea, tú no siempre vas a tener límites, Ujú. ¿no? O sea, no puede hacer cada quien lo que quiera, que digas, pues yo ya cuando tenga tal edad y me voy a vivir solo hago lo que quiera. No, pues si vas a tener una relación Ujú. en el trabajo, en En esto, todo. en todo, pues existen límites, ¿no? Claro. Entonces, pues hay que aprender a vivir con ellos y bueno, pues establecer también la parte lógica. Lo que nos Ujú. cuesta a nosotros trabajo muchas veces Ujú. es, como dices, entre ese negociable y lo que no, Ujú. porque Juan Pablo todo te lo quiere negociar, ¿no? Ok. Hay buena comunicación ahorita, pues también con los papás de los amigos y todo, Ajá. entonces como decir, pues vámonos a poner más o menos todos de acuerdo. Eso es maravilloso. ¿No? Eso es increíble. Porque siempre te dicen, no, pues es que a fulanito lo dejan a la 1:30 y demás, Claro. y a mí me dejan a salir de la fiesta a las Las 12. 12. Como, no es cierto, No. a todos los dejan igual. ¿no? Sí. Pero de repente sí resulta que te dice, pero ¿por qué no? Ujú. ¿Pero por qué? Pues, ¿por qué no? Ujú. Porque no está bien, porque no estamos de acuerdo, pero Claro. ¿por qué no? Ajá. Te haces- y le empiezas a explicar, pero ¿por qué no? Claro. Y entonces dice, pero díganme, ¿por qué no? ¿No? Pero ¿a poco no? Eso está maravilloso. Está aprendiendo a ser un gran negociador.
Sí, ¿no? bueno, eso es mega negociador. Eso está padrísimo también, porque nosotros como papás, de verdad que sí tenemos que buscar argumentos. Un rato, porque luego ya también entramos en el no porque no, y porque no, y ya. Y no me vuelvas a decir ni un por qué no, más. Porque ya te di 80. Pero ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le debemos de hacer justamente cuando un adolescente desafía los límites? Ok, pues hay un punto de sí de negociación, pero hay un punto donde nosotros como adultos tenemos que ser contundentes, con formas suaves. Y ahí dices, no, ya te di una razón, y el día que estés más grande, el día que no vivas en esta casa, entonces tú ya vas a poder tomar tus propias decisiones. Pero aquí no, o sea, aquí sí hay reglas, y eso no es negociable. Por tu seguridad, por tu integridad y porque no. Y en esta familia así se lleva. Que en la familia del otro no es así, pues no. Qué pena. Mira, yo ahí te voy a dar un ejemplo. Porque es como pones un límite y claro que el otro lo va a negociar y tú no vas a ceder. Mis hijos ya ahorita ya no están en la adolescencia, ya son más grandes. Y cuando la pandemia arrancó, los dos acababan, Ana antes que Rodrigo, habían ya terminado la universidad. Rodrigo estudió matemáticas aplicadas y actuaría, y Ana nutrición. Y pues gracias a Dios tuvimos mucha suerte de que tuvieran trabajo antes de la pandemia. Y cuando la pandemia arranca, Ana me dice, yo me voy a Puerto Escondido, mamá. Quiero ir a vivir la vida de Puerto Escondido. Y yo dije, ay, Dios santísimo. A mí nunca me dejaron ir a Puerto Escondido, quién sabe por qué. Luego me investigué y dije, no, ya entendí. Y Rodrigo me dijo, yo me voy a aprender a kitesurfear. Y me voy a comprar un kitesurf. Y yo dije, ok. Entonces yo me quedé tratando de hacer cursos en línea, ya sabes, ¿no? Y cuando regresaron de sus múltiples experiencias de vida, pues venían felices. Y yo dije, oigan, ¿qué creen? Que esta casa hay que mantenerla. Sí, claro. Bueno, si quieres cooperamos para el súper. Yo no. Fíjense que no es cooperar para el súper. Hay que mantenerla. Y fue una lucha como de 3 meses, fuerte, de hasta que llegué un día en que les dije, miren, la casa se paga luz, gas, agua, teléfono, el jardinero, o sea, lo que todos sabemos que se mantiene una casa. Y ellos, bueno, cada vez iban abriendo más los ojos, ¿no? Y les saqué un estado de cuenta y les dije, vivir en esta casa les cuesta tanto. Así es que o pagan y nos dividimos como si fuéramos roomies, o lo que podemos hacer es que les doy una semana para irse a conseguir un depa. Y pueden vivir los dos como son hermanos, roomies, padrísimo. Dicho, maldita. Por supuesto. No sabes, Germán, en la que me metí. Y era como tratar de convencerme. Mamá, es que a ninguno de mis amigos les hacen eso. Pues qué pena. No, pues qué buena onda que tienen papás ricos que los mantienen y todo. No, yo no puedo. No, mamá, pero es que ¿por qué? Y eran tratar que dar unos argumentos. Llegamos hasta pagar el seguro de gastos médicos. O yo soy muy aprensiva, entonces tengo como seguro de ahorro para la vejez. Y entonces yo les decía, pues es que yo tengo un gasto todos los meses. Y Rodrigo salía y me decía, es que eso no es un gasto, eso es una inversión. Y yo decía, no, porque yo lo voy a recibir hasta que tenga 65, mijito. Ahorita sí es un gasto porque lo tengo que pagar. Bueno, unas discusiones impresionantes. Y entonces les dije, tienen una semana, vayan y busquen un departamento. Bueno, no sabes cómo se pusieron las pilas. Empezaron a buscar entre los amigos, ver departamentos. Empezó el tema de amueblados, no amueblados, cómo le haces. Y de pronto a la semana llegaron. ¿Cuánto dices que era lo que teníamos que pagar? Tanto. Bueno, pues sí. ¿A partir de cuándo? De ya. Ok, está bien. Y acabaron cediendo, ¿no? Y era como, tienes que salir y darte cuenta de ciertas cosas. Claro. Y yo no me iba a mover de mi lugar, ¿eh? Sí, pues sí. Y desde ahí han sido muchos aprendizajes, ¿no? Hoy Rodrigo me da las gracias, bendito sea Dios, ¿no? Sí, y aparte es curioso porque justamente Germán
Germán, mi hijo, se fue a vivir solo cuando tenía, me parece, 23. Ok. Por ahí. Y al principio me dice, no, es que nunca te dieron una clase de cómo era vivir, o sea, del ¿Qué tal? pago del predial, ¿Qué tal? de cómo le haces para esto, para el otro y demás. Dice, debería de haber una Sí. clase que dijera cómo vivir la vida, ¿no? Exacto, o sea, sí. entre la parte de las cosas que tienes que pagar, la ¿Qué parte es de el los predial? impuestos, la parte del predial, Exacto. la parte de Sí. ¿no? Sí, sería como, de verdad, en la universidad debería de existir una clase, en la prepa debería de existir una clase así, Sí. honestamente. Sí, totalmente. Regresando al tema de comunicación Ajá. con los hijos, ¿no? Evidentemente hay temas que son más sensibles. ¿Cómo abordar los temas sensibles? O sea, por ejemplo, del tema de la sexualidad, del tema de las drogas. ¿Debe ser de alguna forma espontáneo o trabajado o hacer una cita específico? ¿Qué recomiendas al respecto? Yo por eso creo que las sobremesas son buenísimas, Germán. Me acabo de enterar de un caso de una niña que traía en su celular el 360. Ese 360 que te choca tanto que tenga tuyo, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que a la niña tuvo la inmensa suerte de que la rescataron por el 360. Porque fíjate que me acabo de enterar que hay una droga que es la escopolamina y esa droga te deja automáticamente sin voluntad y empiezas ahí con el tema. ¿Tú sabías que existe la escopolamina, hijo? No, mamá, ¿cómo crees? Ah, pues investígale porque mira que esto y lo otro y lo demás allá. Si tu comunicación es buena y llegas como contando casos de los que oyes, poniendo hasta ejemplos imaginarios, ¿no? ¿Hay algo que te arrepientas que hayas hecho o dejado de hacer? Híjole, fíjate que sí. Normalmente todos contestamos, y yo creo porque me lo he cuestionado en muchas veces, esto de me arrepiento o no me arrepiento, y es no, porque todo lo que he vivido me lleva a ser quien soy hoy, y si a poco no, Sí. ¿no? Pero yo he estado pensando mucho en este tema y de pronto digo, tal vez algo de lo que sí me arrepiento es haberme quedado en relaciones de pareja que sabía que no funcionaban demasiado tiempo. Era como no haberme ido antes. Sí. Creo que eso sí puede ser algo de lo que me arrepienta. Bueno, hoy me lleva a tener este aprendizaje de decir, no, ya, sí sé que ahí no es, me voy muy rápido, Sí. ¿no? Y entonces creo que eso ayudó, pero sí, como que si ya lo sabía, me hubiera ido más rápido. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? Sin duda, mi divorcio. Ajá. La primera vez que me divorcié ¿Cuántas fue... llevas? No, bueno, una nada más, sí Ah, es pues, cierto, ¿qué la dices? primera. Pero es que, ¿sabes? Luego tuve una relación muy larga, como de 7 años, Ah, que ya fue que como digo, oye, yo divorcio. creo que ha de haber sido también como un divorcio. No, cuando me divorcié del papá de mis hijos y luego no me he vuelto a casar, Ajá. la verdad que no. Sí, fueron momentos muy, muy duros. Yo sí sentía que era como si me quitaran la piel así en vivo, horrible. Si pudieras regresar a platicar contigo en esa época, ¿qué consejo te darías? Híjole, que venían cosas formidables. Que no me angustiara tanto, que no pasara tanto tiempo ansiosa, estresada y angustiada, que no puedo perder el tiempo en angustiarme, que la vida es muy divertida. Si pudieras platicar con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería y qué le dirías o qué platicarías durante 15 minutos? Ay, qué poquito tiempo. Sin duda, hay un nombre que acabo de descubrir hace como unos 3 años que se llama Alan Walter, okay. Alan C. Walter. Él pasó toda su vida investigando mucho sobre procesos y sobre coaching. Y empecé a estudiarlo muchísimo. Él ya falleció, ¿no? Y hay mil cosas que le preguntaría sobre sus técnicas, sobre lograr lo que quieres lograr. Como tiene un método muy bonito, entonces sí, tendría a Alan sentadito ahí, 15 minutos. Pero lo secuestraría esos 15, sí. Yo creo, me tomaría 15 minutos secuestrarlo para quedarme ahí con él un rato. Qué padre.
Sí. Un libro que nos recomiendes. Bueno, sobre adolescencia, Límites con Amor, de Rosa Barocio. Rosa Barocio ya falleció también, pero todos los libros que ella escribió a mí me gustan mucho. Y un libro personal que hoy me acompaña mucho es justo de Alan Walter, se llama Los secretos para aumentar tu poder, riqueza y felicidad, de Alan Walter. Y tiene una filosofía hermosísima. Te dice cómo estar en la zona dorada, que a mí me gusta mucho. Entonces, sí, esos. Pues qué padre, te agradezco muchísimo, Ana, ha sido una plática bastante divertida. Para los que tenemos hijos, pues que vivimos en el estire y afloje, creo que son bastante buenas tus recomendaciones. Ay, gracias. De mucho valor, y pues particularmente a mí me encanta hablar de estos temas, y me diste muy buenos tips, te agradezco muchísimo. Gracias, es que la adolescencia hay que hacerla divertida, porque si no, híjole. Sí. La verdad es que sí, la podemos llegar a pasar mal y no se trata de eso. Yo la verdad es que súper agradecida de que me hayas invitado. Tenía muchas ganas de venir, así es que bueno, ya se me hizo. Muchísimas gracias a ti. ¿Tus redes dónde te podemos encontrar? En www.anaaristi.com, Aristi con Z. En mi Instagram es @anaaristi, en hashtag ¿dónde están los papás? Y ahí estoy. Padrísimo. Me pueden mandar mensajito, usar la línea roja. Buenísimo. Que si tienen alguna emergencia, la batilínea, antes de que hiervan en aceite a algún adolescente, me escriben, me marcan y vemos qué hacemos. Padrísimo. Te agradezco muchísimo, Ana. Gracias, Germán.